Saludos y bendiciones mis queridos hermanos, soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy viernes 16 de abril, viernes comienzo de fin de semana. Ánimo mi gente, con mucha alegría a prepararnos para este fin de semana en el cual nos encontraremos con el Señor en la Santa Misa. Así que con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo, comencemos con la frase de hoy. Busca la presencia de Dios y te darás cuenta que siempre está a tu lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos:
recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, imagínense vivir en la época de Jesús e imaginar estar presente con el Sanedrín mientras interrogaban a los apóstoles. ¿Habríamos reconocido su ministerio como obra de Dios? Imagínense también estar entre la multitud del Evangelio de hoy. ¿Habríamos nosotros reconocido a Jesús como el Mesías? Reconocer a Dios entre nosotros a veces es más difícil de lo que deseamos, porque nuestro juicio puede verse empañado por el estrés, los prejuicios o los malentendidos. Reconocer a Dios entre nosotros requiere fe, en primer lugar, y luego una apertura a su gracia que obra en nuestras vidas. Las lecturas de hoy nos dan ejemplos de cómo Dios estaba obrando en el mundo en un momento particular y cómo lo entendieron quienes lo presenciaron. En la primera lectura de hoy, el fariseo Gamaliel aconsejó al Sanedrín que liberara a los apóstoles, diciendo: porque si este esfuerzo o esta actividad es de origen humano, se destruirá a sí mismo. Pero si viene de Dios, no podrás destruirlos. Gamaliel se da cuenta de que no está seguro acerca de los apóstoles y por lo tanto adopta un enfoque de esperar y ver qué pasa. En lugar de apresurarse a tomar una decisión, aboga por la paciencia. Gamaliel tiene suficiente fe para saber que era posible que estos hombres fueran de Dios, pero todavía no creía completamente en aquel en cuyo nombre enseñaban los apóstoles. En el Evangelio, la multitud que Jesús alimentó dijo de él: este verdaderamente es el profeta, el que ha de venir al mundo. Ver la señal que Jesús realizó los llevó a esta profesión de fe, pero fue una fe incompleta. Vieron a Jesús no como el Mesías e Hijo de Dios, sino como una figura real que marcaría el comienzo de una era profética, como lo hizo Moisés o quizás Elías. Jesús sería un rey para ellos, sí, pero no un salvador. Nosotros hoy sabemos y creemos que Jesús es nuestro Salvador, que a través de su muerte y resurrección nos alcanzó la vida eterna. Ahora bien, reconocerlo en nuestras vidas diariamente es lo que muchas veces podemos fallar. Jesús llega a nuestras vidas de diferentes maneras. Puede llegar a través de una situación difícil, por ejemplo, una enfermedad. La persona que cuida de ti, ese es Jesús, porque Él mismo le está dando la gracia santificante a esa persona para que te cuide con amor. Jesús puede llegar a ti cuando tienes un problema que no le ves solución y de un día para otro se soluciona o aparece alguien que te ayuda a resolver tu situación, o simplemente con la ayuda de Dios resuelves todo lo que está incompleto en tu día. Ahí está la presencia de Dios. También Jesús se manifiesta en los momentos de alegría que tenemos en nuestras vidas. El nacimiento de un hijo, de un nieto, el éxito en una empresa, en tu propio negocio, la compra de una casa. En esos momentos de alegría, Jesús está contigo y se alegra también a tu lado. Lo que sucede es que a veces no somos capaces de reconocer su presencia y los milagros que está haciendo en nuestras vidas diariamente. ¿Cuántos milagros nos hace Jesús día a día y no los reconocemos? Decimos tuvimos suerte o pensamos hoy tuve suerte o simplemente no le ponemos atención, lo damos por sentado. En cosas tan simples como la solución de un problema en el trabajo, el pasar un examen, el amanecer con vida hoy, es un milagro de Dios para ti y para mí.
Reconocer a Dios entre nosotros requiere fe y apertura a su gracia, pero con el tiempo podemos aprender a prestar atención a los movimientos del alma, a los movimientos de Jesús en nuestra vida. Al hacerlo, podemos sintonizarnos con los caminos de Dios y aprender a verlo en la vida cotidiana. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos invita a reconocer la presencia de Dios y sus milagros en nuestras vidas, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿en qué cosas en este momento de mi vida puedo reconocer la presencia de Dios a mi lado y sus milagros? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día, Señor. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos das de vivir, por este milagro de vida. Te pedimos, Señor, en este día, Padre Santo, que podamos reconocer tu presencia en cada instante, en cada momento de nuestras vidas, que no nos olvidemos de ti, que cuando tengamos una situación difícil, Señor, los problemas que podamos enfrentar en este día, Señor, sepamos que tú estás a nuestro lado y más que nada, que podamos, Señor, reconocer tu presencia entre nosotros. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia. Y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, busca la presencia de Dios y te darás cuenta que siempre está a tu lado.